Vamos a ver con este nuevo video sobre un tema muy interesante para todos nosotros los que aún tenemos fe o queremos tener fe en las promesas de un Dios bueno, de un Dios lleno de amor hacia toda la humanidad, que lo podemos ver cada día en su creación, en las obras maravillosas, en los actos de amor que nosotros los seres humanos y otras personas hacemos al prójimo. Vamos a hablar sobre Isaías y sus 3 o más escritores. ¿Lo sabía usted? ¿Sabía usted que el libro de Isaías tiene más escritores? Bien, después lo puede buscar usted en Wikipedia u en otros estudios de algunos teólogos. Hace poco tuve la oportunidad de ir a ver una construcción, una vivienda, una casa que estaba inclinada hacia un lado. Y sus vigas también estaban como olas, así. Entonces se veía fea y le daba la impresión a uno que estaba a punto de derrumbarse esta casa. No estaba completamente terminada porque los problemas empezaron cuando estaban construyendo de 3 pisos. Pusieron el techo y empezó la casa a inclinarse. Uno se pone a pensar cuáles fueron las causas que esta casa se empezara a inclinar. Vimos que el terreno era muy arenoso. Puede haber sido una causa. Al compactar el terreno, todo lo que es bolones, ripio, gravilla, parece ser que la compactación no quedó como debía ser. Además, el relleno de la casa en tierra tenía hojas, madera, leña, solamente habían tirado una capa de tierra encima. También la dosificación de cemento, agua, arena y ripio parece que no fueron las correctas. Todas esas cosas se confabularon para que esta casa, aparte que también hicieron una tremenda mole, una tremenda casa, el peso de la casa hiciera que el terreno fuera cediendo. Un desastre para el dueño de la casa y un mal nombre para las personas que, los trabajadores, el ingeniero, el arquitecto, que hicieron todo esto, pero la cosa no funcionó. ¿Sabe usted que con nuestra fe pasa lo mismo? Si no tiene un buen fundamento nuestra fe en lo espiritual, puede suceder esto. Se puede ver esta fe nuestra desnivelada, se puede ver fea y puede estar a punto de derrumbarse, igual que esta casa que yo les comentaba. Pero gran culpa de que nuestra fe en las distintas religiones que hemos estado, especialmente muchos de nosotros en la religión Testigos de Jehová, es que nos han ocultado información. Mucha información que tenían que darnos, no la dan, porque nos quieren mantener en ignorancia para que aún seamos bebés, niños en sentido espiritual, y no podamos absorber el alimento sólido. Sin embargo, muchos de nosotros, usted que está escuchando, estamos despertando para poder absorber este alimento sólido, descubriendo cosas que antes nunca supimos y nunca nos dijeron. Por lo tanto, ya no somos bebés espirituales. Y los que puedan absorber estos videos fuertes que ya hemos visto sobre quién era Jehová, los distintos dioses que tuvieron los judíos, los asesinatos, los crímenes que están en la Biblia,
Si usted no es capaz de absorber esto, no corte este video y no siga viendo esto, porque le va a hacer mal. Cuando usted se sienta que está capacitado para ver esto, para absorber alimento sólido, puede volver a nosotros y ver este tipo de video. En esta ocasión vamos a hablar del libro de el profeta Isaías. Profeta Isaías. ¿Por qué? Porque es una escritura muy importante para la gran mayoría de las religiones. Porque habla sobre un ungido o Mesías que vendría a salvar, a reconstruir este templo de este IHWH o Jehová o Yahvé o como usted lo quiera llamar, este supuesto Dios. Cuando traté de buscar información sobre este tema, es muy poca y nula la información que tenemos de este tema. Vamos a analizar el libro de Isaías. ¿Sabía usted que el libro de Isaías tiene 3 escritores o más? Por mucho tiempo se pensó que todo el libro de Isaías fue escrito por una sola persona. Hoy en día, con certeza, los teólogos de distintas denominaciones religiosas dicen lo siguiente. Se cree que se cree que solo algunos capítulos de Isaías fueron escritos por este profeta, que son los capítulos del 6 al 12 del libro de Isaías. Pero no nos vamos a centrar en esa teoría. Vamos a decir que este libro de Isaías se divide de la siguiente forma. Los capítulos 1 al 39, que serían escritos por el profeta Isaías, se llama Proto-Isaías. Los capítulos 40 al 55 se denominan Deutero-Isaías. Y del capítulo 56 al 66 se denomina Trito-Isaías. Vamos a utilizar esta Biblia, que es en la que encontré la información, porque las demás Biblias protestantes no la tienen. Esta es la Biblia usada por la Iglesia Católica, reconocida como una fiel escritura y de fácil alcance para la ciudadanía. Y usted va a ver algo asombroso aquí que nunca lo había visto. Voy a parar el video para enfocar los textos del libro de Isaías. Vamos a ver. Aquí tenemos ya el libro de Isaías. Ahí está el libro de Isaías en la Biblia latinoamericana. ¿Ya? Si usted se fija, tenemos aquí la introducción al libro de Isaías y después, en el capítulo 40, hay una introducción de qué se trata y después, en el capítulo 56, hay otra introducción sobre qué se trata. Vamos a leer aquí sobre qué trata Isaías. Tenemos aquí. Vamos a leer. Dice aquí, mire, lo que está subrayado. Dice, el libro de Isaías y de sus discípulos, ¿nota usted? De sus discípulos, es el más importante de los libros proféticos, que recordarán y citarán constantemente Jesús y sus apóstoles. Las palabras de Isaías están contenidas en los capítulos 1 al 39. ¿Nota ahí? 1 al 39 del libro que lleva su nombre. La segunda parte del libro, o sea, los capítulos 40 al 66, reúne las palabras de otros
profetas que escribieron siglo y medio más tarde. Siglo y medio más tarde. Los teólogos dicen que fueron entre 150 a 200 años. ¿Ya? Vamos ahora a ver. Recuerde que Isaías hasta el 39 lo escribió Isaías. ¿Qué dice acá de Isaías 40 en adelante? Mire, dice, con el segundo Isaías, este autor anónimo, o sea, no se sabe quién escribió del 40 al 55. Vamos ahora. Tercera parte del libro de Isaías. Miren lo que dice ahí. Un profeta del que no conocemos el nombre presencia estos comienzos. Un profeta del que no conocemos el nombre. ¿Está de acuerdo? 3 escritores que se demoraron 200 años en escribir el libro de Isaías, que contiene muchas profecías. ¿Serán estas profecías realmente profecías? ¿Se dio cuenta usted entonces que el libro de Isaías, se lo mostré con la misma Biblia? Los mejores teólogos que existen en el mundo son los teólogos católicos. Unos gnósticos, pero católicos. Pregunto yo, para este tema recuerde en su mente que estos escritos se demoraron entre 150 y 200 años. Pregunto, cuando en las escrituras griegas y en los evangelios, citados también por Jesús, del profeta Isaías, ¿a quién se estaban refiriendo estos escritores de la escritura griega? ¿A Isaías? ¿A uno de los escritores anónimos? ¿Acaso los escritores no estaban inspirados por este IHWH? ¿Quién era el que estaba inspirado? ¿Solo Isaías del 1 al 39? ¿O del 40 al 55? ¿O del 56 al 66? ¿Cuál de los tres era el inspirado? ¿Cómo los escritores de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las cartas apostólicas, no sabían que habían otros escritores? ¿Acaso Jesús, cuando cita de Isaías capítulo 61, que él era tal persona, no sabía Jesús que eso no lo había escrito Isaías? ¿Por qué no lo mencionaron en los evangelios? ¿Por qué? Buena pregunta. Analicemos un poquito brevemente de qué hablan estos escritores, no solo Isaías. Mire, los capítulos 40 al 55 de Isaías, por lo que en ellos se relata, se data más o menos que esto se escribió hacia el final del exilio de los judíos en Babilonia. Recuerde que los judíos estuvieron 70 años en Babilonia. Estuvieron como presos en Babilonia. Durante todos estos años, ¿qué cree usted que hicieron en Babilonia? Aprendieron su cultura, aprendieron sus tradiciones, se casaron y tuvieron hijos con mujeres babilonias. ¿Y saben quiénes nacieron de ahí? Toda la raza de los házaros, que son judíos que ya su sangre no es totalmente semita, y así sucesivamente a través de los años. Note esto que está pasando 500 años antes de Cristo. Isaías capítulo 1 al 39, que se lo estamos dando a que fue Isaías quien lo escribió, él relata que
ve la destrucción de Jerusalén, o sea, la destrucción de Israel como algo inminente, como algo que tenía que pasar ya al otro día. Y también ve que la restauración del templo y de las cosas en la adoración de Jehová estaba muy lejana. El trito Isaías, o sea, el tercer escritor de Isaías, que son del 56 al 66, habla de sucesos acontecidos después del retorno del exilio. Hay todo un embrollo de profecías que van y que vienen, y que uno dijo que sí y el otro dijo que no. ¿Por qué? Estos escritos de este libro son confusos, porque se demoró tantos años en escribirse. Cada uno de los escritores quiso calzar ciertas cosas que el otro escribió para que se cumplieran como profecía y fuera más creíble todo lo que se estaba diciendo ahí. Por ejemplo, hay profecías que no fueron profecías, se escribieron, por ejemplo, un ejemplo. Yo profetizo y escribo, ¿no es cierto?, que en el año 2022 va a haber una guerra entre tal país y tal país, que usted ya lo ha visto en las noticias. En los años, en 100 años más, van a decir, oh, este hombre era un profeta, mira lo que profetizó. Pero yo no profeticé nada, porque los acontecimientos ya habían ocurrido. Y eso es lo que pasa con este libro de Isaías. Muchas cosas que se profetizaron ya habían sucedido ahí. ¿Con qué fin? Para notar que esos escritos judíos eran fiables y confiables. Le pregunto a usted, hermano, ¿sería confiable este libro? ¿Habrá sido inspirado por un verdadero creador? ¿O lo escribieron simples hombres inspirados por el falso que se hace pasar por el verdadero? ¿Y que estos hombres hicieron coincidir ciertas cosas para que parecieran divinas? Vamos con el resumen de Isaías. Mire, Isaías en general, todo el libro, los tres escritores, hablan de un Mesías ungido que será judío de la casa de David, según Isaías capítulo 9. Reinará sobre Judá. Habrá una restauración del templo en la adoración a este Dios IHWH. Y será un lugar de oración para todos los pueblos, entre comillas, los pueblos que se sometan a la dominación judía y a este Dios, a su Dios. Si usted no se somete a este dominio, le pasará lo mismo que le pasaba a los que no quisieron adorar a Jehová. Entonces, nota usted cómo este libro está totalmente manipulado y hay un gran embrollo. Pero note usted que ahí en Isaías 45:1, ¿sabe usted quién es el ungido para Jehová? Léalo ahí en su Biblia, pues se me quedó por allá. Dice que Ciro es el ungido, el Mesías de Jehová. Para este escritor, que escribió esta parte, el Mesías, el ungido para Jehová, es Ciro, quien en el año 539 toma Babilonia y permite que todas las poblaciones que estaban ahí, extranjeras, que estaban cautivas en Babilonia, regresaran a sus antiguas casas, a sus antiguos pueblos, y se llevarán consigo las imágenes de sus dioses. También se le permitió a los judíos que regresaran, pero como no tenían imágenes, los judíos se llevaron los utensilios que tenían para la reconstrucción del templo, que es lo que había mandado Ciro que podían hacer. Pero no tan solo los judíos, sino que todos los que vivían ahí de las distintas religiones, porque sabe lo que tenía Ciro y lo que él creía, era la tolerancia. Él toleraba todas las distintas formas de adoración que había en ese tiempo. Por eso dio este permiso para que volvieran y siguieran adorando a sus distintos dioses.
Este Ciro ungido para Jehová, el Mesías, jamás atribuyó este triunfo de Babilonia a Jehová. No, Ciro era un adorador de Marduk, esta divinidad archienemigo de este IHWH Jehová. ¿Por qué tenía que ocuparlo Jehová? Ciro y sus sucesores no hicieron lo que decía la profecía, pues llevaron a Babilonia a la gloria y a su cúspide más grande, pero alabando no a Jehová, sino que a su dios Marduk. Todas estas palabras de Isaías y sus demás escritores se cumplieron y terminaron con estos sucesos, con este ungido, que era Ciro, que libertaba al pueblo. Todo lo demás sobre el Mesías judío que usted puede ver e investigar, porque tiene que hacerlo, son interpolaciones agregadas en estos profetas que se demoraron 200 años en escribir para hacer coincidir una historia judía de un Salvador judío. Este Mesías, este ungido para Jehová, no era judío. Era un pagano, entre comillas, un adorador de Marduk. Jesús jamás sería el Mesías de este Jehová. Nunca. Jesús nunca fue ni es el Mesías para el pueblo, no vamos a decir pueblo judío, sino que para sus jerarcas judíos que han enseñado que todavía están esperando a un enviado, a un Mesías verdadero que no es Jesús. Existe un artefacto llamado el cilindro de Ciro, que se dice que es el primer enunciado sobre los derechos humanos. Búsquelo y léalo, porque habla sobre la tolerancia. Tolerancia, porque aquí ninguno de nosotros tenemos la verdad, pero tenemos que tolerarnos, porque el fanatismo es muy malo. En conclusión, todo lo que hemos analizado, podemos concluir nuevamente que no podemos creer todo lo que dice la Biblia. Pues mucha de esta información, como ya lo hemos visto en otros videos y en el de ahora, está manipulada para favorecer a unos pocos, a los líderes, a los jerarcas y especialmente a este pueblo judío que fue engañado y se creyó el cuento. Porque muchos rabinos judíos saben que es una mentira, pero les conviene seguir predicando el tema de que ellos son el pueblo escogido. La Biblia sí contiene ciertos mensajes que nos benefician, pero no es la palabra del Dios verdadero, del Dios del amor, del Dios del todo. No, es palabra de los hombres sobre una divinidad que no es el verdadero, el cual quiere engañar a la humanidad y así lo ha hecho y lo ha estado haciendo por cientos de años. Esta información que he podido hacer en este video es solo un resumen muy básico. Depende de usted investigar un poquito más si le interesa el tema, más a fondo. Que el Dios de amor, que el Dios lleno de gracia con su Hijo, Jesús, el enviado, sus ángeles, nos bendigan a cada uno de nosotros para seguir despertando de la oscuridad a la luz maravillosa, porque solo la verdad nos hace libre. Que Dios les bendiga. Paz y bien para todos.